Buenas, queridos amigos, los que nos estáis viendo por Solidaria Televisión. Quisiera hoy hablar, con vuestro permiso, soy el pastor John Ugalde, de Malaquías, el último gran profeta del Antiguo Testamento. Estos tenemos, ¿no? Cómo la dureza del corazón de los israelitas está ahí patente, ¿no? Cómo esa dureza de corazón se ve en las congregaciones. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento en la versión que nosotros manejamos generalmente, la Reina Valera. En la Biblia que llamaríamos hebrea, la Tanakh, el último libro sería Segunda de Crónicas. En la Tanakh hebrea, Segunda Crónicas, que acaba con la palabra Israel, y en la Biblia, que generalmente usamos nosotros, ¿no? El último libro es Malaquías, el profeta Malaquías, y acaba con una letrita que es bastante fea, maldición. Entonces, ¿por qué en la Tanakh hebrea no pusieron el orden que nosotros tenemos? Porque la palabra maldición no les parecía que podía acabar el Antiguo Testamento. Y como Crónicas acaba en Israel, decía, esto es más, está mucho mejor, ¿no? Y entonces pusieron el libro de Malaquías en el último lugar, pero bueno. En algunas Biblias Malaquías tiene 4 capítulos, tanto en la hebrea, en la Reina Valera o en cualquier otra Biblia que nosotros manejamos, tiene 4 capítulos iguales. O sea, eso no cambia. Son los mismos capítulos, los mismos versículos. Lo que pasa es que cambió el orden dentro de los 66 libros de la Biblia, cambió el orden, pero el contenido es el mismo, por si acaso, ¿vale? Entonces Malaquías, este libro de Malaquías dice que no lo escribió incluso el profeta Malaquías, fíjate, ¿no? Hay personas eruditos que algunos dicen que lo escribió Mardoqueo, el primo de Esther. Otros dicen que Malaquías lo escribió otro profeta. Malaquías significa mensajero. Incluso algunos dicen que lo pudo escribir Esdras. Entonces, este libro se calcula que se escribió en el año 420 al 430 antes de Cristo. Más o menos, ¿no? Entonces, este es el último gran profeta que le habló a Israel, hasta Juan el Bautista. De Malaquías a Juan el Bautista pasaron unos 400 años de silencio. Dios no habló a través de ningún profeta. Tenían que ver la ley de Moisés y tenían que ver los profetas que hasta entonces estaban. Entonces, no, Dios hizo un silencio, y cuando hay un silencio es que Dios o está enojado o no quiere hablarlos, o los está observando. Generalmente cuando uno se enoja con una persona, no le quiere hablar, ¿no? Para no soltar todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, 400 años de silencio, que no es poco, ¿no? Entonces había que escudriñar la ley y los profetas. Cuando pasas un silencio en tu vida, un desierto, que a veces pasamos, ¿no? Vemos que el propósito, por ejemplo, del libro de Isaías es muy sencillo y muy directo. Despertar al pueblo de Dios que está dormido. Y este mensaje de Malaquías está muy, muy de actualidad para la iglesia de hoy. A ver si conseguimos despertar a algunos de las congregaciones que están completamente dormidos. Van a la iglesia, cantan canciones, escuchan mensajes, pero su vida siempre es la misma. Una religiosidad, una apatía, una vida sin proyectos espirituales, terrible. Entonces, habían retornado del cautiverio después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Entonces Jeremías estuvo 40 años advirtiendo
que venían los babilónicos, que se entregaran, que el pueblo se volviera a Dios. Ni caso le hacían. Es más, lo querían golpear, encarcelar, lo encerraron en un pozo, o sea, le hacían cosas muy desagradables, ¿no? Y no fue un año, fueron 40 años, o sea, fueron muchos años de advertencia y ni caso le hacían. Fue tanta la presión que un día, ya desanimado, incluso el profeta dijo: estoy cansado, Señor, de llevar este mensaje de advertencia y no hacen ni caso. Y yo estoy cansado, quiero renunciar, busca a otro. Pero, por otro lado, decía, hay un fuego dentro de mí que no puede dejar de advertir, advertir y advertir. Entonces, miles de personas perdieron la vida, el templo fue profanado y destruido, otros fueron esclavos a Babilonia y allá aprendieron a hablar otro idioma, el arameo, otra cultura, otra religión, otra comida, otras costumbres. Jerusalén fue arrasada. Después de 70 años, retornan a Jerusalén. Después de caer este imperio, el imperio babilónico, vino otro imperio, los medo-persas. Kurdos persas, Irán hoy. Luego vino el imperio griego, luego el imperio romano, ¿no? Ciro, que era un persa, ayudó con donativos, con especies, con dinero, a reconstruir el templo de Jerusalén. Un pagano, Dios toca el corazón para que ayude a reconstruir el templo de Jerusalén. En ese retorno, algunos quisieron volver y otros dijeron, nos quedamos en Babilonia, que ya tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos vida, y ahí se quedaron. Pero una gran cantidad retornó a Jerusalén. Entonces todo estaba en ruinas, obviamente, destrozado, 70 años nadie construyó nada, había hambre, había mucha necesidad. Por eso mucha gente no quería retornar, ¿no? Ahora hay muchos judíos, si te das cuenta, que vienen a Europa, en Estados Unidos muchos de ellos, y muchos de ellos no quieren retornar a Israel, ¿no? Porque en Estados Unidos tienen empresas, familia, arraigo, les va bien. Entonces dicen, ¿para qué vamos a volver? Estamos muy bien aquí, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Vemos que hubo otros profetas también, ¿no? Pero llegaron a Jerusalén, las puertas se abrieron, hubo problemas obviamente, estuvieron 15 años allí ya en Jerusalén y no habían avanzado casi nada en reconstruir el templo de Jerusalén. Se dedicaron a hacer sus casas, a buscar lo suyo. Esto es común hoy también, ¿no? A buscar lo suyo. Eso se nos da muy bien a todos, ¿no? Entonces, hay otros profetas que llamamos menores, como Joel, Ageo, etcétera, ¿no? Que quieren despertar al pueblo de Dios, ¿no? Y se habían gastado todo el dinero que les había dado Ciro, este rey persa, para construir sus propias casas, y el templo de Jerusalén se quedó ahí, ¿no? Sin construir 15 años. Decían, oye, que no hay lluvia, hay una sequía muy grande, sembramos y no cosechamos. Aquí, ¿qué es lo que está pasando, no? Estaban llenos de rutina, de materialismo, de miseria, y otra vez el pueblo estaba en esa rutina, en esa religiosidad, y aparece Malaquías, el profeta que vamos a hablar hoy. Y este profeta los quiere despertar a esa indiferencia. Estaban acomodados buscando lo suyo. Entonces Malaquías, capítulo 1, verso 1, vamos a ir. Capítulo 1, verso 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Contra Israel, una amonestación. Y dice así. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, yo amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación,
Fíjate, ¿no? Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Verso 4. Fíjate lo que dice también. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos harán edificios, edificarán, y yo destruiré. Fíjate, ¿no? Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová esté indignado para siempre. O sea, fíjate, ¿no? Palabras muy duras, por si acaso. Palabras durísimas las que Dios estaba diciéndoles aquí. Eran personas que eran muy egoístas, no reconocían, decían, vaya, ¿en qué hemos pecado? ¿Por qué no nos amaste? ¿Por qué no nos bendices? Nosotros lo merecemos, ¿qué pasa? Y así hay mucha gente, ¿no? Creyente, ¿no? Que no quieren reconocer que están ofendiendo a Dios con sus vidas egoístas, con sus actitudes, con sus palabras, con su religiosidad, con su falta de compromiso, de amor. Y les da igual y piensan que yo qué estoy haciendo mal, si soy bueno. Si yo total, no soy un asesino, soy un empresario, soy un profesional, pero buscando lo suyo todo el día. Buscando egoístamente a lo suyo, día y noche. Pero dice que es un cristiano, un creyente. Seguimos, Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 9. Vemos ahí, Malaquías, capítulo 3, 6 al 9. Porque yo, Jehová, no cambio, dice. O sea, Dios no ha cambiado, ¿no? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y no las guardasteis, o sea, apartaron, eran ritos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Si nosotros no somos malos. Pues, fíjate, verso sigue comunicando. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado nosotros? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación entera me ha robado. Madre mía. Vuelvan a mí. Ellos dicen, ¿para qué? No reconocen nada. No, nada de amor de Dios, nada de misericordia. No, nosotros estamos bien. Dios no se equivoca. Si todo lo hacemos tan bien, si somos tan buenos, si no merece la pena andar en obediencia, en santidad, si tú quieres saber lo que quieres, si tienes un cristianismo salvo, siempre salvo, ¿qué me importa? Yo hice la oración de fe, leo la Biblia. Entonces, imagínatelo, ¿no? Imagínatelo. Y así está la dureza de corazón. ¿Te das cuenta, no? Así pasa muchas veces que no nos damos cuenta porque tenemos una visión muy corta, muy de gallina. Y no nos damos cuenta de ese problema. Y no todo el mundo es igual. Siempre Dios tiene un pequeño remanente. Siempre guarda, pocas personas son, ¿no? No son muchas generalmente, ¿no? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Muy pocas personas. Muy pocas. Del juicio de Sodoma y Gomorra, muy pocas personas. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo, es obvio, la puerta es estrecha y angosta, y pocos entran por esa puerta. Cuidado, cuidado. Hubo unos poquitos que se dieron cuenta, y que esos poquitos podamos ser nosotros. Sigue diciendo Malaquías 3, versículo 17 y versículo 18 también. Fíjate, sigue diciendo Malaquías. Continuamente amonestándolos, enseñándolos y eso, ¿no? El profeta, ¿no? Pero así es el ser humano. A veces como que
bueno, no es para tanto, Dios es bueno, ¿qué voy a hacer? Y más o menos siempre se anda justificando con un montón de cosas. Malaquías 3, 17 y 18. Y serán para mí, bueno, voy a ser desde el 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Fíjate, ¿no? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Fíjate, ¿no? Siempre Dios, como te decía, tiene ese remanente fiel. Merece la pena confiar en Dios. Dios, como escudriña nuestros corazones y nuestros pensamientos, Él sabe claramente si realmente le amamos de corazón, de verdad, o si es un sentimiento engañoso. Si le amamos, tienes que demostrarlo sirviéndolo. Yo creo que es mejor servir a Dios que pasar tu tiempo en los deleites temporales, que esos van a pasar muy rápido y luego no van a quedar nada. Te voy a dar 5 grandes verdades que quiero destacar en el libro Apocalipsis que valen muy bien para nuestros tiempos y para nuestros días. Además van como al niño al dedo. Fíjate tú. Primer punto. Primera verdad. Dios se merece siempre lo mejor. Fíjate, ¿no? Dios se merece lo mejor. Y a veces no estamos entendiendo bien esto. Aquí cuando tenían que presentar un sacrificio al Señor, que entonces iban al templo a hacer el sacrificio, en vez de coger el mejor animal para el sacrificio, cogían el cojo, el ciego, el perniquebrado, el enfermo, y eso le ofrecían a Dios. Y eso es lo que hacen muchos creyentes. Van a la iglesia, dan unas moneditas, unas limosnas, algunas pequeñas canciones y se quedan ahí una hora parados para escuchar un mensaje que luego no lo van a poner en práctica. Dan a Dios el tiempo de mala manera, llegan tarde, quieren irse pronto, no meditan, no obedecen, ponen cara de buenos y tienen doble vida, doble discurso. Entonces, nuestra vida a veces puede parecerse a esto, dando a Dios lo que no queremos, de mala manera. El ciego, el cojo, el perniquebrado, el enfermo. Lo último. Y Malaquías les dice, ¿por qué le estáis presentando ese animal deforme a Dios si Dios no lo va a aceptar? ¿Lo harías eso a tu familia? ¿Tú darías un cordero enfermo a tu madre, a tu padre o a tus hijos? ¿Le darías una comida en mal estado a tus hijos? ¿A que no? Le darías en buen estado, bien preparado y bien. Pues así lo tenemos que hacer delante de Dios también. Entonces, Dios merece todo, pero todo lo mejor. No estés esperando recompensas de los hombres, que parece algo lógico. Tú puedes ser un creyente que hace las cosas para ser visto, reconocido. Ananías y Zafira. Fíjate, no te sientas ofendido. Cuando vendieron un terreno, recogieron un dinero y fueron a la congregación donde estaba Pedro y los discípulos y dieron una ofrenda de ese terreno diciendo, he vendido en terreno por tal cantidad, aquí está todo. Resulta que fue una cantidad inferior. Y uno piensa que puede engañar a Dios, burlar a Dios, salirse con la suya, poner la cara de bueno y no pasa nada. Y lo sigue haciendo y como Dios no interviene, parece que Dios no se da cuenta. Pero ese momento fue clavado. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, ¿vendiste en tanto ese terreno? Sí.
mentiste al Espíritu Santo. Y por esa mentira, tú dirás, una mentira, si aquí miente todo el mundo, cayó muerto. Vino posteriormente su esposa y hizo la misma estrategia, aquí vengo a entregar. Por tanto, mentira, costaba mucho menos, o mucho más en este caso. Y murió por mentir. Cuando uno miente no muere físicamente, pero espiritualmente ya hay algo que se ha roto. Y algo ya ha caído. Ya tus oraciones son estorbadas. Ya tu vida espiritual no es gran cosa. Eres un címbalo que retiñe. Una cáscara. Entonces, imagínate, primera verdad. Dios se merece lo mejor y se le da lo primero y lo mejor. Cuidado. No te malacostumbres darle propinas, limosnas y no sé qué más. 2. No hagamos las cosas esperando recompensas de los hombres. Que parece hoy que bien, ¿no? Hay creyentes que hacen algo para ser vistos, aplaudidos, reconocidos. Cuidado. 3. Otra verdad. La fidelidad la tenemos que demostrar a Dios y eso se va a ver luego a los hombres. Dios hizo un sacrificio en la cruz y nos pagó un sacrificio que nosotros jamás lo pudiéramos haber pagado. Él dice, yo pago ese sacrificio, yo pago esa deuda. Tú ni trabajando, aun viviendo 100 años, pagando todos los días, nunca hubieras podido pagar ese sacrificio. Entonces dice, yo lo voy a pagar todo. Voy a saldar esa deuda. Entonces el que tenemos que demostrar es la fidelidad con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Nos sacó de Egipto. Problemas, dificultades, enfermedades, X. Siempre fue fiel con nosotros. Pero nosotros luego, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo? 4. Dios no puede ser burlado ni engañado, por si acaso. Sí puedes engañar al hombre, al pastor, a tu jefe, a tu esposa, a tus hijos, no importa, al que tú quieras. Al que tú quieras. Pero Dios ni con tu palabrería ni con la mía vamos a poder burlar. Todo lo que el hombre siembra, recoge. Dios no puede ser burlado, por si acaso, atente. No puede ser engañado, tampoco. Cuidado, por tu elocuencia, tu charlita, tu teología, no pasa nada. Y 5, cuidado, no aparentes lo que no eres. Quítate la careta. Quítate la careta. Sé íntegro, tal como eres, con defectos y virtudes, por si acaso. Ahí. No me extraña que Dios no quería escuchar al pueblo de Israel. Y Malaquías fue el instrumento para que escuchara. Y así pasa muchas veces, ¿no? Fíjate en Malaquías 3, 7 al 12, cuando un poquito habla ahí de los diezmos, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación en toda, me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate, el diezmo comenzó voluntariamente cuando Abraham da diezmos a Melquisedec, antes que se cumpliera la ley o se escribiera la ley. Y fue algo voluntario de él. Obviamente fue inspiración de Dios. En la ley de Moisés, las 12 tribus, había una tribu, la tribu Leví, que no recibió tierra, ganados, cuando entraron en Canaán. Entonces le dijeron, Leví va a estar trabajando
en el templo, en el tabernáculo, o sea, a tiempo completo. No va a tener posesiones. Ustedes, las 11 tribus restantes, tienen que proveer. Entonces puso el diezmo. El Señor, ¿no? En la ley. Para que apoyen. Cuando el pueblo estaba en obediencia, los levitas estaban bien, pero cuando bajaban la guardia, se endurecían, iban detrás de los dioses ajenos, los levitas pasaban mucha necesidad. Mucha necesidad. O sea, el diezmo lo creó Dios porque era la ley más justa que existe. Si usted gana $10,000, usted da un diezmo de un 10%, sean $1,000. Si usted gana $1,000, pues el diezmo serían $100. O sea, es justo, los dos han dado el diezmo. Proporciona su ingreso. Incluso hoy en la iglesia esto ya, unos dicen que el Antiguo Testamento, otros que no sé qué. El caso es para no dar, buscan pretextos, ¿no? Entonces se sustentaban a los levitas. Los pastores que trabajan a tiempo completo necesitan que le sujeten la iglesia, le sustente la iglesia. Entonces vivían del corazón solidario de las demás tribus que cubrían los gastos. Si te das cuenta, los judíos no hacen prosélitos, no hacen creyentes, no hacen discípulos, no les interesa. Jonás no le interesaba ir a Nínive a conquistar a un pagano, no, para nada. Los musulmanes hacen creyentes, el cristiano hace creyentes, toda la religión menos los judíos hacen creyentes. A ellos no les interesa. Entonces, los musulmanes dicen, con el vientre de las mujeres vamos a conquistar Europa y Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Un musulmán va ahí y tiene 10, 12 hijos. El occidental tiene 1 y 2 como máximo. En 30 años entonces van a superar en número, entonces hacen alcaldes, senadores, etcétera, ponen sus leyes y los cristianos miramos a otro lado en egoísmo, buscando lo suyo, vacaciones, ropa nueva, viajes, y todo en el nombre de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no autolimitarnos. No nos limitemos. El diezmo es insuficiente la gracia. El justo por la fe vivirá, no dice por el diezmo, ni por las ofrendas. Si es por la gracia, el diezmo es en la ley, tendría que dar más que en la ley. Y das unas tristes monedas, entonces ¿de qué hablas? Ni das diezmos, ni das ofrendas como Dios manda, sino haces lo que a ti te da la gana y según tu criterio. Así el cristianismo está como está. Kenia, 75% de cristianos, un país empobrecido. Guatemala, 50% de cristianos evangélicos, está lleno de violencia, robo y coimas. De 2 guatemaltecos, uno es cristiano evangélico. ¿En qué ha cambiado su país? En nada. ¿En qué hace el creyente? ¿Qué cambia su país? En nada. Porque busca lo suyo. Está como Israel amonestando a Malaquías, buscando lo suyo, haciendo su casa, su terreno, sus viajes, su ropa. Entonces la casa de Dios estaba vacía, en ruinas. Pero Malaquías les llama la atención. Entonces vemos lo que vemos, que el número no cambia. 12 hombres llenos del Espíritu Santo, 120 que salieron de Pentecostés, conquistaron todo el mundo. Hay unas entre 30 y 32 millones de iglesias en todo el mundo. Ya teníamos que haber cambiado el mundo. Pablo dijo, yo, cuidado, una persona, he conquistado toda la tierra conocida llevando el Evangelio. 12 discípulos, 120 que salieron de Pentecostés. ¿Qué creyentes estamos hablando? ¿Qué hacemos como creyentes? ¿Qué estamos conquistando? Posiblemente muy poco, porque el egoísmo, el Evangelio centrado en hacer dinero, en buscar lo mío,
no estamos llegando con redes sociales, televisiones, radios, etcétera, no estamos conquistando el mundo para Cristo, porque estamos conquistando, primero Dios tiene que conquistar nuestro corazón y tener convertidos bien convertidos. Veo cantidad de creyentes mal convertidos. Esos por pastores que están mal convertidos convierten mal a sus ovejas. Entonces, atentos, por favor, cuidado con el egoísmo, cuidado con la dureza de corazón y sujetémonos a Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, dándote mucha gracia por este tiempo. Señor, examina nuestro corazón, escudriña nuestra mente, mira si hay algo que esté impidiendo, como el egoísmo, la vanidad, la desobediencia, la poca santidad, el poco compromiso, y cómo el amor del mundo ha conquistado cantidad de corazones de muchos creyentes. Señor, queremos revertir esto. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.